te preguntaba, o te preguntaría en esta mañana, si tienes consejeros en tu vida, si tienes buenos consejeros o tienes malos consejeros, o quién es el que te aconseja. Porque todos necesitamos consejo. ¿Cuántos dicen amén? El que diga que no necesita consejo es un necio, ¿no? Y no sabe nada, aun como debe saberlo, ¿no? Y no existen tantos buenos consejeros. Yo, en mi experiencia, a lo largo de la vida y, bueno, del ministerio, más que nada, pues lo que me ha enseñado o lo que he podido experimentar en mi vida es que los buenos consejeros no abundan, son pocos, y hay que saber o sea, tener claridad en quién es un buen consejero y quién es un mal consejero. Y ya te digo, yo por la experiencia pues me ha hecho ver que no son tantos los buenos consejeros, ¿no? Se podían contar casi con los dedos de una mano, ¿no? Los que te dan el consejo de Dios oportuno, los que te corrigen. Y cuando alguien te da un consejo de Dios que es de Dios, no te queda otra cosa que callar. Yo me he tenido que callar muchas veces y cuando el siervo de Dios me ha dicho cállate, que te estoy aconsejando, que te estoy corrigiendo, ¿no? Porque somos muy dados a hablar, ¿no? A hablar rápidamente y yo he tenido que callar ante el consejo de Dios oportuno. ¿Y quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejera? Bueno, yo personalmente, la que duerme a mi lado para mí es una buena consejera. Tal vez para otros, no sé qué tipo de mujer tendrás, los que están casados, qué tipo de mujer tenéis, si es buena o mala consejera. Yo personalmente, pues puedo dar gracias a Dios que mi esposa es una buena consejera para mí. No siempre le hago caso, pero no quiere decir eso que no sea una buena consejera, porque me da buenos consejos, ¿no? Y entonces Dios quiere que aprendamos a tener consejeros buenos para luego poder ser asimismo buenos consejeros nosotros, porque vamos a tener que, si Dios nos levanta y Dios nos da la oportunidad, pues tendremos la oportunidad de aconsejar a muchas personas que lógicamente van a venir a buscar cobijo y a buscar, como dice la Escritura, dice, te levantarás de mañana, dice allá en Job, cuando dice, y muchos, dice, suplicarán tu favor, buscarán tu consejo, ¿no? Entonces Dios quiere que aprendamos a tener consejeros y a ser buenos consejeros, ¿no? Para poder así ser buenos consejeros. Un ser humano sin consejeros es una persona que está en peligro. Es una presa fácil del diablo, del maligno, porque el que no tiene buenos consejeros, pues intenta aconsejarse a sí mismo, ¿no? O cae seguramente en los malos o en los falsos consejos. El diablo sabe usar muy bien la desinformación, que es la falta de información. Cuando una persona no tiene la información clara, la información correcta acerca de cualquier asunto, pues entonces esa persona está indefensa y va a caer en un error
va a hacer algo indebido, va a tomar una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque no ha consultado a Dios. Cuando alguien se va del ministerio, que lleva tiempo, pues yo les digo, ¿has consultado al Señor antes de tomar esta decisión? ¿Qué te ha dicho el Señor? Y la mayoría no saben responder cuando les haces esa pregunta, porque no lo tienen claro, porque el Señor no les ha dicho que se vayan. Entonces les haces una pregunta y dicen, wow, pues se quedan callados porque no saben. Se van, pero no han consultado al Señor. Y el diablo usa la falta de información fiel para hacer personas vulnerables, débiles y rebeldes. Porque desinformar es quitar la buena información, ¿no? Y dar malas informaciones, induciendo a las personas a tomar decisiones incorrectas o a sembrar dudas, a sembrar miedo, a sembrar temor. Llevamos 2 años escuchando malas noticias. ¿Para qué? Pues para crear incertidumbre y para crear una población débil, temerosa, que es lo que ha conseguido, ¿no? El diablo, aprovechando una pandemia o aprovechando cualquier otra cosa, ¿no? En este caso, ¿no? Pero siempre la información incorrecta o la falta de información produce, o las consecuencias son que las personas sean dominadas, las personas sean atrapadas en sus errores, porque el que no tiene una información clara acerca de algo, pues va a cometer un error, ¿no? Durante muchos años atrás, los reyes, incluso los reyes temerosos de Dios y faltos de sabiduría, siempre buscaron consejeros, ¿no? Y curiosamente, muchos de ellos tenían rabinos judíos para ser sus consejeros. Incluso muchos de ellos también tenían judíos expertos para darles consejos como asesores en el manejo de la economía, por ejemplo, o de los recursos. ¿Por qué? Porque si hay un pueblo más sabio en la tierra, es el pueblo judío, no cabe ninguna duda. Dios les ha dado una sabiduría especial. Si no, revisa todos los premios Nobel de las diferentes áreas de ciencia, la mayoría son de origen o de raíces judías, ¿no? Porque los judíos desde niños son formados para que puedan transportar el mejor tesoro, que es la sabiduría, llevarlo ya en sus mentes, en sus corazones, ¿no? Y en cualquier momento de urgencia, acostumbrados a tener que estar huyendo rápidamente, pues, y por consiguiente no se podían llevar, porque cuando es un pueblo que ha sido golpeado y rápidamente, en cualquier momento tenían que estar huyendo porque eran atacados. Y cuando alguien vive así, pues no puede estar preparado y no se puede llevar su casa a cuestas, no se puede llevar su tierra, no se puede llevar sus bienes, no se puede llevar su ganado, no se puede llevar nada porque tiene que salir huyendo, pero sí que se puede llevar algo. Es lo que llevan, lo que llevas dentro, eso nadie te lo puede quitar. ¿Cuánto dicen amén? Eso te lo llevas contigo. Entonces, los judíos desde niños les han enseñado a ser sabios. ¿Por qué? Pues porque en esa huida siempre se llevan consigo lo que han aprendido y la sabiduría que tienen dentro de sus genes y de sus mentes, de sus corazones, de sus pensamientos, ¿no? Entonces es importante y es sabiduría de Dios tener
buenos consejeros. Y es lo que quiero compartir en esta mañana, para ser buenos consejeros, porque tenemos la responsabilidad y vamos a tener la responsabilidad de aconsejar a muchos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, como le pasaba a la ciudad de Nínive, ¿no? Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículos 21 al 26. Dice: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está preguntando, ¿no? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Verso 26, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos aquí una condición fundamental para que, en este caso, está comparando Jerusalén con una ramera. Y aquí vemos una condición fundamental para que una ramera, una ciudad, en este caso, proféticamente está hablando de Jerusalén, pueda ser transformada en una ciudad o en una mujer fiel. Y es que Dios restaure los jueces que hay en esa vida o en esa ciudad o nación o ministerio, los jueces originales y los consejeros originales, temerosos de Dios, con la sabiduría de Dios, con la unción de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y es una señal para que haya un cambio y una transformación en esa ciudad, en esa casa. En este caso era una mujer, o lo compara con una mujer, pero es una metáfora solamente, es una sombra de lo que nos quiere en este texto decir el Señor, para transformar un ministerio, una casa, una obra, una familia, una comunidad. Dios tiene que levantar buenos consejeros, buenos jueces. Dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Amén. Y en estos tiempos necesitamos de juzgar las cosas sabiamente y con mucha sabiduría, porque lo que está ocurriendo en el mundo es algo increíble, ¿no? Y bueno, ayer estaba compartiendo con los hermanos, decía, bueno, estamos terminando, en Europa está terminando la pandemia. En marzo del 2022 estaba ya casi profetizado, anunciado, ya que era el fin o el comienzo del fin, y de hecho ya en casi toda Europa, levantando las restricciones, reactivando la economía, los vuelos internacionales, los países, el turismo y todo este tipo de cosas, y de repente, ¡bum!, estalla la guerra, ¿no? Para otra vez nuevamente hacer caer todo abajo, subir el precio del petróleo, no sé qué, no sé cuántos, bueno, está todo. Y
y parece como que estaban esperando o sea, yo creo que no, nada pasa por casualidad, ¿no? Yo creo que todo está manejado de tal manera de decir, no, ahora termina la pandemia, ahora vamos a enviar una guerra. Porque aún las guerras son manejadas. O sea, Putin, sí, será Putin, será la reencarnación de Hitler, como dicen algunos, será un tipo, bueno, pero yo creo que hay algo detrás que está manejando todo este asunto para volver a desestabilizar y volver a provocar el caos, aunque sea a costa de vidas humanas, inocentes, ¿no? Pues como ha pasado con el COVID, ¿no? Pero hay algo curioso, ¿no? Yo les decía a los hermanos, y parece ser como que el orden está invertido, ¿no? Porque dice la Biblia, o curiosamente, el orden es que una guerra o una pandemia o una peste, como ha habido, que es el COVID, venga después de una... Porque ¿qué es primero, la peste o la guerra? Es la guerra, porque primero viene la guerra y después de la guerra viene la hambruna y vienen las pestes. Eso ha sido siempre a lo largo de la historia, en todas las guerras que ha habido a lo largo de la historia. Pero ahora parece que ha sido al revés. Termina la peste y viene la guerra, ¿no? Me parece algo contradictorio. De hecho, la Biblia, si lees Mateo 24, que es un mini apocalipsis, pues nos enseña cuál es el orden. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿no? Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, dice, nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuál es el orden? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y entonces habrá después pestes, hambres y fenómenos naturales, terremotos o desastres naturales. Pero ahora vemos que se ha invertido el orden, no está cumpliendo el orden cíclico de lo que debía de ocurrir, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? Pero de cualquier manera, para no desviarme de lo que quiero condensar en esta mañana, es que Dios tiene que restaurar los jueces para convertir nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros ministerios, restaurar los jueces como al principio y restaurar a los consejeros como al principio, ¿no? Consejeros como eran antes y jueces como al principio. Estaba leyendo, creo que lo ha mencionado alguien esta mañana, cuando Job recordaba su tiempo de felicidad, su tiempo de apogeo, en la que era un hombre tremendamente respetado en su época, con su gente, con su ciudad. Y estaba leyendo el capítulo 29, que es un capítulo impresionante, ¿no? Es muy largo, pero quiero rescatar algo de ese capítulo 29 para abreviar. Dice desde el verso 7, Job capítulo 29, versículo 7, cómo Job era un juez respetado por todos sus vecinos, ¿no? Y contemporáneos, ¿no? Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, dice, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. O sea, es decir, que los príncipes, dice, tapaban su boca, no querían ni hablar cuando Job aparecía. Era tan respetado y dice, y su lengua se pegaba a su paladar. Dice, los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba.
y al huérfano que carecía de ayudador, que es una enseñanza de lo que hace el buen pastor, el buen líder o el buen obrero que está al frente de un grupo de personas, ¿no? Dice al huérfano que carecía de ayudador. Dice, la bendición del que iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Era un apacentador. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, al que no puede caminar, al que le cuesta caminar, era pies. Al que no podía ver, era ojos. Y al menesteroso, al débil, al pobre, al menesteroso, era como un padre. Y mira lo que dice acá. Y de la causa que no entendía, que dice, me informaba con diligencia. Yo a veces cuando alguien me ha venido a buscar o a pedir un consejo o a consultarme algo y yo no lo sabía en ese momento, yo me he callado o prefiero callarme y luego hacer lo que aquí dice, ¿no? De lo que no entendía, me informaba con inteligencia. O incluso hace poco o hace unos meses le dije a un hermano que está por aquí, igual se da por aludido, le dije, mira, hermano, no he hablado contigo de este tema porque no tenía palabra para ti. Y como no tenía palabra para ti y el Señor no me había dado palabra para ti, pues he preferido estar en silencio, porque no quiero decirte lo que no es de Dios. Eso es lo que hace un buen juez, porque a veces nos las queremos dar de listos y como somos el pastor o somos y lo sabemos todo y bueno y das consejos así como el que reparte volantes y te lías a dar consejos como que estás repartiendo volantes, hermano, y ten mucho cuidado a la hora de dar un consejo, porque un consejo es una perla, y cuando tú das un consejo, si no tienes el consejo de Dios para esa persona, es mejor que le digas, hermano, voy a orar y cuando el Señor me dé palabra para ti, yo te voy a llamar y te voy a decir, así dice el Señor. Amén. Pero ahora mismo, como no tengo palabra para ti, pues el Señor no me habla, no me habla con respecto a ti y al tema que te compite, pues como el Señor no me habla, pues no te perdona, no estoy enojado contigo, no estoy enfadado contigo, pero no te voy a decir algo que no te tengo que decir. Entonces, por eso he estado un tiempo callado y me has visto callado hasta que el Señor me ha hablado acerca del tema que tú sabes y que estás esperando una respuesta o una palabra del Señor, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Ya. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Es toda una enseñanza que amamos. En este capítulo nos podíamos quedar predicando y predicando y predicando porque es una fuente inagotable. Dice, me oían y ¿qué? Dice, y esperaban y callaban a mi consejo. Dice, tras mi palabra no replicaba y mi razón destilaba sobre ellos. Dice, me esperaban como a la lluvia
y abrían su boca como a la lluvia tardía. ¿Para qué abrían su boca? Para beber. Dice, si me reía con ellos, no lo creían. Si me reía con ellos, no lo creían. Como diciendo, qué raro que se esté riendo con nosotros, ¿verdad? Por eso yo no me río demasiado con nadie. Si me reía con ellos, dicen, wow, ¿qué le ha pasado? Ha tomado algo. Y no abatía la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Es muy hermoso este capítulo de Job. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 5, creo que alguien lo ha mencionado esta mañana, no sé quién también, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El entendido adquirirá consejo. Hay personas que nunca piden consejo. Mal asunto. Cuando las personas no te consultan, mal asunto. Yo, mi experiencia en autoridad sobre personas, sobre otros siervos, otros obreros, pastores incluso, cuando no te piden consejo, mal asunto. Y porque a veces cuando además quieres dárselo, incluso te lo rechazan, ¿no? Porque se creen que ya no necesitan pues, que nadie les diga nada, ¿no? En cambio, el sabio tiene el oído atento para escuchar el consejo o para pedir el consejo, que es bueno, y así aumenta su saber cuando oye ese buen consejo, porque lo recibe y lo acepta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es oír al sabio y oír la sabiduría, porque la sabiduría dice que aumenta el saber, y el entendido adquirirá consejo. Decía un filósofo famoso, un pensador, decía, el consejo dado a un necio son como perlas arrojadas al muladar. ¿Te imaginas arrojar piedras preciosas a una pocilga? Pues esto es lo que está diciendo, pues es parecido. Darle un consejo a un necio porque ni oye, ni entiende, y además tiene la rebeldía de no querer escuchar porque no está dispuesto a obedecer, ni a sujetarse, ni a humillarse, ni a hacer lo que le estás aconsejando, le estás diciendo, ¿no? Hay un caso que estaba leyendo estos días también, muy trascendental en la Biblia, ¿no? sobre buenos y malos consejos, ¿no? Es la historia del hijo de Salomón, llamado Roboán. Roboán, cuando empezó a gobernar, reunió al consejo de ancianos y les hizo algunas preguntas, ¿no? Y entre esas preguntas le dijo, pues, ¿qué me aconsejáis que haga con el pueblo, ¿no? Y entonces los ancianos le respondieron a Roboán y le dijeron, mira, si alivias al pueblo las cargas tan pesadas y los impuestos y los tributos que tu padre les ha puesto, ¿para qué? Pues para poder hacer tantas edificaciones, tantas construcciones. Claro, Salomón tenía que sacar dinero de algún lado y para construir y hacer todo lo que hizo, ¿no? Y entonces les impuso pesadas cargas, pesados tributos. Dice, pues si haces esto, pues el pueblo te va a amar en cierta manera, ¿no? Y entonces Roboán, después de escuchar a los ancianos aquel buen consejo, que era un buen consejo, reunió también a los jóvenes. Los jóvenes que si no están sujetos en humildad y en mansedumbre a la voluntad de Dios, pues siempre tienen la
el joven siempre tiene una lucha, y es la lucha generacional de querer ser a veces más sabios que los padres o que los ancianos, ¿no? Y de no, es que tú ya eres es que los tiempos han cambiado, eres un viejo ya y vas a la antigua, eres un antiguo, ahora las cosas son diferentes. Yo he escuchado esto en cierta manera, ¿no? Y porque hay una lucha generacional, ¿no? De querer decir, no, es que en tus tiempos se hacía de otra manera, ahora, ¿no? Y ahora la moda es diferente y todo este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que les pasaba pues a aquellos jóvenes de la corte, ¿no? Y entonces Roboam reunió al consejo de los jóvenes más representativos, reunió al liderazgo, reunión de liderazgo. Y entonces les preguntó la misma pregunta que les hizo al consejo de ancianos. Les dijo, ¿qué haré por el pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué pensáis que pueda hacer yo con este pueblo? ¿Qué me aconsejáis que haga, ¿no? Y entonces los jóvenes, o aquel consejo de jóvenes representativos, con toda su fatuidad y soberbia, le dijeron a Roboam, mira, tu padre fue como un dedo, o sea, como un dedo tuyo. Tú eres mucho más fuerte y poderoso que tu padre. Así que si tu padre les puso estos impuestos, tú redóblalos, aumentalos, para que recibas mayor riqueza, mayor abundancia, mayor poder, mayor honra, ¿no? Qué consejo más necio, ¿verdad?, que le dieron los jóvenes, ¿no? Y entonces Roboam se llenó de soberbia y aceptó el consejo de los jóvenes y menospreció el consejo de los ancianos. Y entonces comenzó a aumentar las cargas de los tributos, los impuestos al pueblo, y lo que produjo fue se produjo una guerra civil en Israel como consecuencia de eso. Y entonces Israel se dividió en dos partes, por un lado Judá, por otro lado Israel. Las 10 tribus se fueron dispersadas, las tribus perdidas y todo ese rollo. Y bueno, y se produjo además la separación, sí, de las 10 tribus perdidas. O sea, fue una guerra fratricida, fue una guerra, unas consecuencias horribles, lo que provocó el mal consejo, lleno de fatuidad y de soberbia, que le dieron los jóvenes, y Roboam les hizo caso, ¿no? Así que yo no hago mucho caso a los jóvenes. Porque, ¿qué dice Job 12:12? Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad Job 12:12. Estoy leyendo. Job 12:12 dice, en los ancianos está ¿qué? Está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? Entonces, aceptar un mal consejo, no he querido decir nada de los jóvenes, no me miren mal, por favor, no es mi intención. Simplemente he mencionado ese texto porque tiene una enseñanza. Está escrito en Reyes, en Crónicas, creo que está por ahí en los dos libros, ¿no? Lo pueden buscar, creo que es Primera Reyes 12 y en Crónicas no me acuerdo en qué capítulo está, ¿no? Entonces, aceptar un mal consejo puede provocar una tragedia inimaginable. Dice Salmos capítulo 1, que todos conocemos, Salmos 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. O sea, está buscando constantemente el consejo de Dios, ¿no? En ella medita de día y de noche,
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruta a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Conocemos el texto, ¿no? Dichoso porque no anda en consejo de malos. Pues hermanos, que salgamos de aquí con la sabiduría de tener mucho cuidado con las personas con las cuales nos dejamos aconsejar o que escuchamos. Yo no digo que no haya que escuchar por respeto. Yo a veces me ha tocado escuchar por respeto, pero por aquí me entre y por aquí, porque a palabras necias, oídos sordos. O sea, no quiere decir que no escuches. Yo escucho, a veces tengo que escuchar por respeto, pero a palabras necias, oídos sordos. Y el Señor ya rápidamente te da discernimiento y dice, este no sabe lo que dice. Primero, el que no es con Cristo, ¿contra quién está? El que no es con Cristo está contra Cristo. Eso dice la palabra de Dios. No hay término, no está neutral. O sea, el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no está con Cristo, ¿con quién está? Está contra Cristo. Entonces, yo te pregunto, ¿te puede aconsejar alguien que no está con Cristo, aunque sea muy cercano a ti? Pregunto. ¿Te puede aconsejar? Fíjate lo que te digo, puede ser tu familiar más querido, incluso más cercano. Puede ser tu compañero, tu amigo, que piensas que es tu mejor amigo, pero si no está con Cristo, ¿te podrá aconsejar algo bueno? Pregunto. No te va a aconsejar nada concerniente a tu relación con Dios, si él no tiene una buena relación con Dios. De ninguna manera. Está contra Cristo. Y si está contra Cristo, quiere decir que también está contra ti, porque el que no está el que no es conmigo es contra mí. Y el que no está con Cristo, aunque sea mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, si no está con Cristo, sí, buena gente, gracias, todo bien, conversamos un rato, hablamos de la guerra, hablamos de fútbol, hablamos de política y tú sigues tu camino, que yo tengo mi camino y que este es mi camino y ya está. Y si puedo te voy a meter ahí una espada ahí por debajo en medio de la conversación para ver si realmente te... Entonces, hermanos, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Hay un dicho sabio que realmente es muy sabio, dice, si tienes una enfermedad grave, no vayas a un médico solamente, vete como mínimo a 2 médicos. Porque puede ser que vayas a un médico y se equivoque y te saca el eso y lo que tenía que hacer es hacerte... hay algunos médicos que te sacan el apéndice rápidamente. No, hay que sacar el apéndice y lo que tienes es o sea, sí, a ver los hilos, hay muchos, hay muchísimos, o sea, que no te fíes de un médico, vete como mínimo a 2 y si puedes ir a 3, aún mejor. Es como cuando pides una cotización, o sea, mira a ver y pides varias cotizaciones del mismo trabajo, a ver, y las comparas, a ver, eso es sabiduría, ¿no? Hay consejos que no hay que hacer caso alguno, ¿no? Ni caso, ¿no? Porque, como he dicho antes, la palabra es necia, oídos sordos, ¿no? Y ocurre muchas veces que también pedimos consejo buscando aprobación. Y esto tampoco funciona así. Nunca pidas consejo buscando aprobación. Hay personas que piden consejo buscando aprobación. Y eso no es de Dios, no es de Dios.
Es decir, te pido un consejo para que me digas lo que yo quiero que me digas. Y eso no es pedir consejo. Perdóname, eso no es pedir consejo. Pedir consejo es estar dispuesto a recibir lo contrario de lo que tú piensas o de lo que tú deseas. Y que además generalmente es lo que ocurre. Generalmente es lo que ocurre cuando ese consejo viene de parte de Dios y cuando es un consejo que es de Dios totalmente, ¿no? Dice Proverbios capítulo 8, versículos 32 al 36. Dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dice: atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Y una de las expresiones de aborrecer es rechazar el consejo de la autoridad. Por ejemplo, cuando un hijo se rebela contra su padre, el padre recibe un aborrecimiento por parte de ese hijo, ¿no?, que está aborreciendo, que está rechazando el consejo que le estás dando para su bien. No hay cosa más fácil que dar consejos y nada más difícil que saberlos aceptar. No hay nada más fácil que dar consejos, porque dar remedios, hay un refrán que dice: remedio que tú no tengas, para ti no, o ¿cómo es? Que tú no tengas, para ti no quieras. No me acuerdo ahora muy bien, ¿no? Pero no hay cosa más fácil que dar consejos y nada más difícil que saberlos aceptar. Saberlos aceptar. Cuando el consejo viene en contra de nuestra propia voluntad, como suele suceder muchas veces, porque queremos escuchar la respuesta que deseamos y no nos la dan, pues automáticamente lo que se produce es una lucha en la cual, si aceptamos el consejo, aunque no sea lo que deseamos, ahí hay una humillación sabia, totalmente sabia. Pero si no aceptamos, hay una rebelión contra el consejo sabio y nunca sabremos qué desastre o qué consecuencias pueden venir después o qué puede suceder después. Dice Proverbios capítulo 20 y versículo 5, dice: como aguas profundas en el corazón del hombre, como aguas profundas es el corazón del hombre, como aguas profundas en el corazón del hombre es el consejo, mas el hombre entendido lo alcanzará. Las perlas están ¿en dónde? En lo profundo del mar. Solo los buenos buceadores encuentran esas perlas, ¿no? Los sabios judíos solían llamar perlas a los consejos llenos de sabiduría, ¿no? Lo llamaban de perlas, ¿no? Y por eso es necesario ser buscadores de perlas, ¿no? Buscadores de perlas. Y buscar perlas es buscar siempre, en todas las cosas, en todas las áreas, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Busca la verdad de Dios. No te conformes con el consejo vano, con el consejo para salir del paso. Ni lo aceptes ni lo des, porque a veces damos consejos para salir del paso. Como estoy tan ocupado, como estoy tan cargado, como estoy tan... Me viene alguien y... Reza 3 Padres Nuestros, una Ave María,
pide perdón por tus pecados y ya está, y vete y no peques más. Y no como hace el cura, el sacerdote, ¿no? ¿Cuál es el remedio? Se pone a escuchar detrás del eso a la mujercita. ¿Y qué has hecho esta semana? Pues mira, me acosté con el vecino de enfrente, fui a la no sé qué, no sé cuánto, Ah, vale, hija, reza 3 Ave Marías y vete ya. Y le da la absolución y ya está. Y la semana que viene vuelve otra vez y esta semana, hija, ¿qué has hecho esta semana? Pues esta semana en vez de con 1 fue con 2. Ya, bueno, pues entonces en vez de 3 Ave Marías vamos a rezar 6, doble ración, pues doble, ¿no? No demos consejos a la ligera, ¿no? Porque no sirve de nada. Busquemos las perlas, pero no solamente para dar consejos, o sea, busquemos la perla preciosa, la verdad en todo. De lo que no entendía, hemos leído antes, de lo que no entendía me informaba con inteligencia. Y eso es buscar la perla preciosa, buscar la información concreta, investigar en la Universidad del Cielo, no en el Google, ni en el... porque es muy fácil pinchar en el Google a ver qué encuentro hay. Eso, la información no está en el Google. Sí, claro que hay información muy buena en el Internet, lógicamente, pero en el cielo no hay Internet. En el cielo no hay una página que tú la pinches y ya está, y se despliega el cielo y allí ves toda la información que hay en el cielo. No, la información del cielo es muy concreta, es muy exacta y es muy profunda y no nos, o sea, Dios no habla tanto, o sea, Dios no te da pequeñas informaciones, concretas informaciones, oportunas informaciones, según estás atravesando diferentes circunstancias, pero Dios tiene información para absolutamente para todo, pero los hombres no buscamos todo el consejo de Dios, porque nos quedamos en nuestro propio consejo, nos cobijamos en nuestra propia prudencia, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sabiduría, deseos, pensamientos y no buscamos todo el consejo de Dios. Buscadores de la verdad de Dios para todas las áreas. Dice la palabra que honra del rey es escudriñar un asunto. Dice la palabra, honra del rey es escudriñar un asunto. Hay que buscar en las profundidades. Los buenos y sabios consejos no están a la superficie a vista de todos. No todos son capaces, o sea, porque no están ahí, no están el que camina por la superficie no va a encontrar nada, no va a encontrar ninguna perla. No va a encontrar ninguna sabiduría. En la superficie no hay más que superficialidad, no hay más que dualidad, no hay más que sensualidad, no vas a encontrar ninguna perla en la superficie. Tienes que profundizar, tienes que sumergirte en las aguas, tienes que nadar como el río de Ezequiel 47, 1000 codos y otros 1000, y era un río que no se podía cruzar sino a nado y no sé qué. Ahí es donde tienes que bogar mar adentro, tienes que entrar en las profundidades, en el Señor. Si no, siempre seremos vulgares, faltos de cordura, faltos de entendimiento. No seremos buenos obreros, o sea, buenos líderes, buenos pastores, porque no tendremos el consejo oportuno para pastorear las almas, para apacentar la grey de Dios, para dar el consejo de Dios. Mira, el pastor me habló y lo que me habló el pastor se cumplió y lo que me dijo el pastor era palabra de Dios, era el consejo de Dios oportuno para mí en ese momento y lo recibí y me fue bien.
pero si no tenemos que dar, y esto hablo al liderazgo, ¿no? Si no tenemos que dar, si no tenemos ese tesoro en nuestro interior, y luego vamos por ahí, ¿no?, repartiendo consejos vanos o palabras vanas, no sirve para nada, ¿no? Hay que sumergirse, y para las almas, ¿no?, de las vidas que Dios pone a nuestro cuidado. Qué hermoso es cuando el Señor además te entrega una perla. Yo no sé si a ti el Señor te habrá dado en algún momento de tu vida alguna perla. A mí me ha dado algunas, ¿no?, en mi trayectoria, pues que te abren la mente, que te inspiran, que te revelan una enseñanza, que cambian conceptos, que te liberan pues de prejuicios, de complejos. Los buenos y sabios consejos son como perlas preciosas, pero hay que escudriñar las Escrituras. Como Jesús les dijo a los fariseos religiosos, dijo: ¿no me conocéis? ¿Por qué? Pues porque ignoráis ¿qué? Ignoráis las Escrituras. Estáis llenos de conocimiento, pero erráis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras. Falláis, ¿por qué? Porque ignoráis las Escrituras, porque no conocéis las Escrituras. Conocéis, muchas cosas, pero no habéis profundizado ni habéis llegado al fondo. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre coleccionista de perlas que encontró la perla preciosa. ¿Y qué hizo? Vendió toda su colección para comprar aquella perla, para comprar la perla preciosa. Amén. Vamos terminando. Proverbios 19, 20 y 21. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahvé permanecerá. Cuando Dios te da un consejo que es de Dios, ese consejo no es para un ratito de tiempo, para un espacio corto de tiempo. Ese es un consejo que permanece, que es eterno, que te va a servir hasta tu vejez, para toda tu vida, porque lo vas a recordar. Las opiniones de los hombres son vanas. Las opiniones de los hombres se van o se esfuman porque no tienen peso, no tienen consistencia. Y por eso los opinólogos pues no son muy eficaces en la obra de Dios. Hay muchas personas, yo le llamo los opinólogos, los que opinan de todo, pero no traen ninguna solución. Opinan y yo le llamo opinólogos. Solamente opinan, pero no repercuten en su medio en nada positivo. Opinan mucho, hablan de todo, pero no hacen absolutamente nada, ¿no? Son opinólogos, ¿no? Y los opinólogos no entrarán en el reino de los cielos. Solo opinan, pero no tienen efecto, no tienen consecuencia, no solamente dan opiniones, ¿no? Y dar opiniones es algo vano, eso se esfuma, no tiene peso, no tiene valor, no tiene consistencia. No hay que dar opiniones, hay que hacer que las cosas sucedan. No tenemos que ser de los que opinan, sino de los que hacen que las cosas sucedan. ¿Cuánto dicen amén? Ya, porque opinar y que luego no pase nada es una tontera, ¿ya? Es mejor callar, y cuando haces algo, que hagas algo para que tenga una repercusión positiva en el ministerio, en la obra, en una vida o en lo que sea. Amén. Entonces, hermanos, si queremos tener sabiduría, escuchemos los consejos para ser
buenos consejeros también. La gente está ávida de buenos consejos. Muchas personas necesitan el buen consejo. ¿Quién se lo va a dar? ¿No? Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo, y pues yo le añadiría, cómo rectificarán si no hay quien les da el buen consejo? ¿Cómo cambiarán si nadie les da el buen consejo? Porque no hay un hombre o una mujer valiente, llena del Espíritu de Dios. Cuando Josué esto murió, si has leído la historia bíblica, el pueblo de Israel se quedó sin rey. Primero Moisés, luego Josué, se va Josué y entonces se quedan ahí. Y entonces el Señor, ¿qué tuvo que levantar? ¿Qué es lo que vino después del libro de Josué? Levantó jueces, y los jueces no eran reyes, pero eran como reyes, gobernaban, porque no había rey, y cada uno dice, en tiempo de los jueces en los cuales no había rey, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, era libre, o sea, hacía todo el mundo lo que bien le parecía, porque como no había rey, entonces Dios dijo, voy a levantar jueces. Y mientras había un juez, dice que el pueblo se ponía en orden, se ponían bien, dejaban de hacer tonterías, se ponían cabales en su sano juicio, se enderezaban un tiempo y caminaban correctamente. Pero ¿qué pasa? Se moría el juez y otra vez, el pueblo otra vez, venga, barra libre, otra vez. Y entonces el Señor levantaba a otro juez. Y así fue constantemente en el libro incluso levantó a una Débora y en ese tiempo a una mujer y todo ese tema, ¿no? Jueces como los de antes, dice la palabra que hemos leído, amén. Consejeros como los de antes. Y quedan pocos, quedan poquitos, quedan muy pocos buenos consejeros. Yo a veces le he escuchado a Miguel decir que el Señor nos va a poner delante de reyes y delante de autoridades para darles el buen consejo de Dios, porque ni los políticos tienen buenos consejeros en estos tiempos. Si no, miremos no solamente el Perú, o sea, miremos otros muchos países. O sea, lamentablemente los buenos consejeros me parece que se han perdido. Yo creo que se han perdido porque este mundo está tan corrompido y está tan extraviado de los principios y valores divinos que entonces no hay buenos consejeros, porque Dios ha sido quitado del espectro de esta sociedad, Dios ha sido quitado de la política, Dios ha sido quitado de la educación, Dios ha sido quitado. De hecho, la religión ha pasado a ser el quinto poder. Hace años era los 5 dedos, que son los 5 poderes. Antes el primero era la religión, ahora es el último. Entonces, aprendamos a pedir el buen consejo, aprendamos que la obediencia es consultiva, y no reinemos como los corintios. Termino con 1 Corintios 4:8, solamente un versículo. Esto es para los ancianos, para los jefes, para los que se creen. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que vosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Le estaba diciendo a Pablo, ya os habéis hecho mayores, ya no me necesitáis, ahora ya vosotros reináis porque pensáis que estáis saciados, ricos, sois mayores, lleváis muchos años en la obra, en el ministerio, os han salido canas y ya sin nosotros reináis, ¿no?
Pero ese no es el plan de Dios, ¿no? Siempre tenemos que buscar el buen consejo. Porque es algo recíproco y cuando buscamos el buen consejo, cuando aceptamos el buen consejo, entonces luego el Señor también nos da la gracia para dar el buen consejo de parte de Dios. Amén. Y hablar siempre de parte de Dios.